Para las manualidades que veremos en el vídeo de hoy necesitaremos 2 tarros de cristal de un tamaño medianito y con ellos realizaremos 3 manualidades diferentes. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar cualquier proceso sobre estos soportes es limpiarlos bien. Además de lavarlos con agua y jabón, paso a retirar posibles restos de grasa o impurezas que queden sobre el cristal y las tapas con un algodón impregnado en alcohol. Si queda algún resto de alguna etiqueta, también podemos utilizar acetona. Para los proyectos que veremos hoy no vamos a utilizar mucha pintura, pero sí una base para ambas tapas. Podréis utilizar un gesso o imprimación para metales o aquel que tengáis, o como en mi caso voy a ir a lo sencillo y práctico y utilizar una chalk paint, una pintura a la tiza que ya sabéis que normalmente agarra muy bien sobre cualquier superficie. Y como sustituto del gesso lo voy a hacer en color blanco. Un par de manos con pincel o esponjilla, tanto por dentro como por fuera, y dejaremos secar. Para la primera idea quiero crear un paisaje nevado dentro del frasco. Voy a utilizar el más grande de ellos. Por ello necesitaba que la tapa fuera grande, que me permitiera encajar diferentes piezas en el interior. Voy probando entre todo aquello que encuentro por aquí, que como podréis imaginar, a aquellos a los que nos gustan las manualidades vamos acumulando y atesorando un montón de piezas y productos. Me quedo con aquello que encaja mejor en la idea que tengo mental y a ver si consigo proyectarlo. De inicio necesitaremos unas luces o pequeñas bombillitas LED con una petaca que ocupe poco y encaje dentro de nuestra tapa, ya que lo que vamos a crear será una mini lámpara muy navideña. Selecciono una silueta con un cérvido, no sé si reno o ciervo, y le voy a dar color con el tinte o pátina marrón de Cadence, que nos sirve también para teñir la madera. Extenderé el color por ambas caras. Dejaré secar y desenrollaré la petaca de luces LED. Compruebo que funcione y las pilas están cargadas. Y la fijo a la base de la tapa con silicona caliente. Y a partir de aquí voy a ir montando mi pequeño bosque de abetos nevados con mini arbolitos de diferentes tamaños. Alguno lo colocaré encima de la petaca y el resto a los lados. Y muy importante, mientras voy encajando las piezas, ir colocando los cables de esta guirnalda de luces alrededor de la petaca o incluso después veremos alrededor de los árboles o de la silueta de madera, ya que después, si pretendemos cerrar nuestra lamparita con la bombilla o casquillo del frasco, es muy importante que los cables no sobresalgan o entorpezcan el cierre. Enciendo la guirnalda para saber en qué posición van a quedar las luces, si encajan mejor. Como después le vamos a incluir nieve artificial en el interior, esos pegotitos de silicona que nos van quedando en el interior de pegar los arbolitos o las siluetas o los puntos para los cables de la guirnalda de luces, no se van a ver. Ya no me queda más espacio, así que el montaje final va a quedar así. Y antes de incorporar la nieve, me da la sensación de que la tapa queda un poquito sosa con este blanco puro que le hemos dado. Le voy a dar unos reflejos, unos toques irisados o perlados con una pasta de textura que tengo por aquí, aunque este paso debería haberlo hecho
antes de haber creado todo el montaje. Unos reflejos a nuestro reno y paso a rellenar el frasco con mini bolitas de Porexpan y unos mini copitos que simulan nieve artificial. Cerramos el frasco, le damos la vuelta y ya tenemos la parte básica de este trabajo realizada. Quedan los pequeños detalles que queramos incorporarle. Por ejemplo, una puntilla a la base de la tapa. Como la puntilla que estoy utilizando es en color blanco, le añado un detalle con un cordoncillo en rojo, sin tocar el cierre, para que podamos abrir y cerrar este envase y encender y apagar la luz. Eso sí, y muy importante, tened cuidado cuando lo abráis para que no se os llene todo el escritorio de nieve artificial. Y como remate final, aunque no sería necesario, un pequeño lazo tapando la unión de la puntilla. Y ya está. ¿Qué resultona queda esta luz ambiental navideña? Para la segunda idea me quedo con el frasco pequeño y he recortado en papel contact o plástico adhesivo unas siluetas de estrella en diferentes tamaños. Son figuras muy básicas, el patrón se encuentra en cualquier imagen en internet e incluso podemos dibujarlas a mano alzada. Las voy a ir pegando alrededor de la circunferencia del frasco, alternando tamaños a diferentes alturas. Y para que se adhieran bien a la superficie, paso una plegadera por encima. Para cubrir el cristal voy a crear una textura que simule algo parecido a la nieve helada a punto de derretirse, algo así. Voy a utilizar bicarbonato y pasta de textura normal sin color transparente. Como posiblemente no tengáis en casa, os cuento que podéis sustituirla por cola blanca normal, con la diferencia de que en este caso tendréis que añadir bastante más bicarbonato a la mezcla y esperar más tiempo a que la mezcla seque, pero el resultado es muy similar. Realizo una pequeña cantidad, creo que con ella será suficiente para cubrir este mini frasco, y le incorporo también purpurina en un tono blanco para darle un puntito de brillo extra, aunque ya veréis después que el acabado no es brillante. Comienzo extendiendo con un tampón o esponjilla la pasta que acabamos de realizar y no me gusta el efecto que le da, así que directamente paso a extenderla con espátula, y cuando tengo toda la superficie cubierta es cuando incorporo la esponjilla para realizar una superficie un poco más homogénea o extender mejor toda la pasta sobre la superficie. Con esta pasta o textura no quiero realizar un efecto esmerilado, sino crear una textura que simule algo así como nieve a punto de deshacerse, algo similar, y a la vez sea algo original. No sé si lo conseguiré finalmente, pero voy camino de intentarlo. Antes de que seque, retiro las pegatinas de papel contact que habíamos repartido alrededor del frasco. Ayudándome de algo punzante, en este caso es la punta de un bisturí, voy levantando estrellas con cuidado de no meter el dedo y emborronar las siluetas que se están formando. Iré una por una hasta retirar todas ellas y dejaremos secar por completo la pasta de textura.
Para limpiar los huecos de cristal transparentes de las estrellas o la parte superior de este frasco, utilizo un algodoncillo impregnado en alcohol. Y para decorar este efecto hielo nevado, nada mejor que detalles en azul. Un cordoncillo en la parte superior con un pequeño filamento de hilo plateado. Un par de vueltas alrededor que pego con silicona caliente. Para los extremos del hilo voy a usar 2 cascabeles en diferentes tonos azules y repartidos en el borde superior unos copos de nieve de una cinta muy navideña que conservo de navidades anteriores y que ya me habéis visto usar con anterioridad. Espero que os estén gustando los proyectos de hoy. Si es así, podéis regalarme un dedito arriba. Si no estáis suscritos, es muy sencillo. Podéis hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activáis las notificaciones en la campana que aparece a su lado, os llegará un mensaje cada vez que comparta con todos vosotros una nueva idea. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Se puede quedar tal cual, pero incorporo unas pequeñas pegatinas con forma de estrella, tienen volumen. En el caso de que no tengáis algo similar, también había probado con perlas en color blanco y también quedaban bien. Llega la hora de comprobar cómo luce nuestro pequeño portavelas. Voy a usar una artificial con pila para probar. Incorporo unos pequeños copos de nieve al fondo y la vela en el centro. Y el efecto que yo quería está bastante conseguido. Creo que me animaré a probar con una vela natural estas navidades. Eso sí, retirando la nieve artificial que le acabamos de incluir. Para la última idea, utilizo la tapa que no hemos usado para realizar el portavelas. Aquí no se tira nada. Ya la habíamos pintado en color blanco al inicio. Vamos a realizar ahora decoupage. Separo de la servilleta el motivo que voy a utilizar para el interior de la tapa, humedeciendo los bordes para rasgar la servilleta, que ya sabéis que esto propicia que se incorpore mejor o se integre a la superficie. Medium especial para decoupage o cola blanca rebajada con agua, colocamos el motivo y por encima con un pincel, mismo medium o cola, del centro hacia afuera. Podéis usar cualquier servilleta que encaje con el tamaño que tengáis, que os guste, o como es mi caso, restos de una servilleta que utilizamos creo que el año anterior o fue hace 2 años en un proyecto donde decorábamos una estrella. Sobre la parte posterior de la tapa, de nuevo realizo un decoupage con un trozo de la misma servilleta, aunque bien podríamos pintarla con un color en pintura acrílica. Y en esta ocasión cubro toda la superficie. Para integrar la servilleta con el fondo lo voy a hacer utilizando un color clarito, niebla, en pintura acrílica. Y no voy a extender una capa cubriente, sino ir dejando pequeñas cargas de pintura para integrar mejor el fondo, que no sea homogéneo. Terminaré ambos lados de la tapa salpicando pintura acrílica diluida en agua en 2 tonos. Primero en verde y después añadiéndole a esa mezcla de verde un tono marrón chocolate. No sé si en alguna ocasión habéis realizado este proceso, pero tened cuidado porque salpica tanto que mancha todo lo que tengáis alrededor. Y si no queréis que tape o cubra mucho las figuras centrales de los motivos, cubridlas mientras hacéis el salpicado. Descubrimos ya la finalidad de esta pequeña tapa. Vamos a realizar un shaker. Una circunferencia del tamaño de la tapa y recorto. Para poder colgar el shaker final, realizo un agujerito por el interior en la parte superior con un punzón. Y por ahí después pasaré un pequeño cordón de hilo de lino.
Para proteger el decoupage, extiendo una capa de barniz acrílico en acabado satinado, tanto al interior como al exterior, y dejaré secar bien. Para rellenar las lentejuelas, purpurinas y demás mini piezas que tengamos por aquí, voy a aprovechar unas que he comprado recientemente en diferentes colores y paquetes, con dorados, tornasolados, alguna pequeña lentejuela en color coral, menos purpurina finita que se pega al acetato y después no deja ver nada del interior. Para pegar el plástico acetato sobre la tapa podemos utilizar diferentes pegamentos, como por ejemplo el cianocrilato. Yo voy a utilizar pegamento tipo block y lo voy a extender con un buril, aunque si tuviera abierta la ranura superior lo haría perfectamente con el dosificador. Coloco el acetato y debería haber sido paciente y no mover el interior de las lentejuelas para que no se peguen a los bordes. Yo de paciencia ando escasa, así que me precipito un poco y se pegan algunas de estas pequeñas lentejuelas al borde, pero tampoco me importa mucho. Para cubrir la parte superior vamos a hacerle una pequeña cenefa con goma eva en color champán. No llega a ser un dorado puro. También he probado en blanco, pero en la disputa ha ganado el dorado. Utilizo dos troqueles diferentes, uno redondo para la parte interior y uno, ya estáis viendo, con blondita en la exterior, que encajan curiosamente en el tamaño de la tapa, pero por supuesto esta opción la podemos hacer directamente a mano. Marcamos la circunferencia interior que queremos cubrir, una blondita exterior, recortamos con tijera y listo. Remataré el borde de la tapa con una cinta de terciopelo en color verde. La podemos pegar con silicona caliente, silicona fría o pegamento tipo block. Empiezo por la parte inferior, que será la que menos se vea y más disimule el corte, ya que no le voy a añadir ningún lazo ni floritura. Remato colocando esa pequeña blonda en goma eva en la parte superior. Y ya está, un shaker precioso realizado. Me encanta para colocar en el pomo de una puerta, por ejemplo, o en el árbol navideño y dedicarme a desestresar agitando el shaker. ¿Qué os han parecido las 3 ideas del vídeo de hoy? No necesitamos grandes materiales, frascos de cristal, algunos pequeños adornos que tengamos por ahí y podemos realizar una lámpara súper original que nos ilumine suavemente el ambiente navideño, un sencillo portavelas y un shaker decorativo más vintage, pero que le podemos dar otro carácter más alegre utilizando otros motivos. Bueno, familia, me despido. Ahí os dejo estas 3 ideas que espero os gusten e inspiren para vuestros proyectos. Se va acercando diciembre. ¡Chao!